Bien, vamos a dar comienzo entonces a este nuevo seminario de documentos electrónicos, bien conocidos también o visualmente los DTE, ¿cierto? Estamos enfocados en este seminario pensando en los portales que nos complementan, ¿cierto?, a nuestro sistema ERP. Ya, en este caso quisimos abordarlo de forma genérica, no yendo a Manager Más o Manager Time o Flexline, sino que en realidad en forma genérica vamos a ver algunos casos del portal de Acepta, ¿cierto? Para administrar los usuarios, para realizar los procesos de aceptación de documentos, los procesos de acuse de recibo de mercadería, los registros de sesión de los DTE, que muchas veces por ahí estamos ahí en la duda de cómo se realiza, ¿cierto? Y además vamos a ver un detallito ahí en el Servicio de Impuestos Internos también, en que se solicitan los folios para poder luego en el RP realizar el proceso de carga, ¿ya? No nos vamos a meter con los RP, les recuerdo, vamos a ver directamente justamente estos temas, ¿ok? Bien, aquí están detallados los temas. Vamos a ver entonces la administración del usuario en el portal de Acepta. Cómo revisar el usuario, cómo eliminarlo, cómo crearlo, ¿ya? Cómo editarlo en el caso de que necesitamos hacer alguna edición, por ejemplo, cambiarle el perfil, ¿sí? Entonces ahí vamos a revisar cómo entonces trabajamos con el usuario. Cómo cargar el certificado digital. Es fundamental el certificado digital para ciertos procesos, por lo tanto vamos a ver dónde y quién debería tenerlo, ¿cierto? Y cómo validamos también su vencimiento, ¿ya? Luego también vamos a ver la sesión de documentos. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Ok? Los documentos pendientes de recepción en Acepta. Ese es un problema que algunos tienen, ¿cierto? O muchas veces pasa, en que vemos que el Servicio de Impuesto Interno tiene documentos, sin embargo no nos llegan a Acepta. O el mismo Acepta nos dice que está, pero no está. Está, pero no está formalmente recibido por Acepta. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, algunos detallitos, cómo poder solucionar esta problemática para que tengamos toda nuestra información, ¿ya? También vamos a ver el proceso de acuse de recibo de las mercaderías o servicios. Recuerden que el acuse de recibo o la aceptación, ¿cierto?, va relacionada con dos etapas. Tenemos la mercadería o servicio, los servicios también se reciben, y también tenemos el documento. En este caso nos vamos a enfocar en la mercadería o servicio, que es la que por lo general nos saltamos esa parte y solamente nos vamos por el lado del documento. ¿Ah? Ojo con eso. Bien, vamos a revisar también cómo sacar los reportes del portal de Acepta para poder hacer nuestros cuadres, cruces y revisar la información que contiene, ¿cierto?, nuestro portal. Y vamos a terminar entonces con la descarga de los folios en el portal del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Listo. Vamos a comenzar. Vamos a dar una mirada rapidita aquí a las instrucciones, ¿cierto? Pero en este caso vamos a reemplazar la lámina completa por un videito que vamos a ver y vamos a ir comentando, ¿ok? La administración, sin antes decir, ¿cierto?, este detalle. La administración del uso del portal, es decir, yo, ¿cómo puedo administrar los usuarios en mi portal de Acepta? Siempre y cuando mi perfil sea de administrador. El administrador es el único que puede, ojo, del portal de Acepta, el administrador es el único que va a tener disponible la parte, la sección, ¿cierto?, para poder administrar justamente los usuarios. Ya, vamos a cambiar de pantalla y vamos a visualizar este video que lo vamos a ir comentando. Me avisan si se ve bien. ¿Ok? Recuerden que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en la sección de preguntas. Idealmente no en el chat para que no se pierda la línea de la pregunta, ¿ok? Para que se pueda responder. Bien, vamos a ver entonces este video de la administración de usuarios. Vamos a ingresar entonces a nuestro portal, recuerden que somos administradores, y nos vamos a ir a ese icono de la personita, que es la de usuario. Ahí vamos a encontrar que dice admin usuarios. Si no encontramos esa parte, quiere decir que no somos administradores, ¿ya? Bueno, aquí se despliega entonces un formulario primero para poder completar. El root del usuario, nombres y apellidos, el mail, el teléfono, ¿cierto?
toda esa información podemos ir complementando para que nuestro usuario pueda ir teniendo sus datos directamente asignados, ¿ya? Vamos a ir complementando esta parte, ¿cierto? Luego de poner los datos directos del colaborador, del empleado, ¿cierto? Del usuario, vamos al perfil. Y ahí vamos a asignar el tipo de perfil que va a tener este usuario. Si va a ser de consulta simple, de consulta full, etcétera. Si tenemos alguna duda de qué significa cada uno de ellos, podemos presionar el botón que dice perfiles y ahí está la descripción de estos tipos de perfil. ¿Ya? ¿Ok? En este caso vamos a asignar un consulta full y vamos a guardar. Grabamos esta información y ya nos queda registrado. Ahí dice que está perfectamente registrado. Entonces aceptamos y ya nos queda el usuario entre todo el resto de los usuarios. Recuerden que podemos ir administrándolo. En los puntitos podemos editar, ¿cierto? Podemos eliminarlo, podemos cambiarle, por ejemplo, el perfil, ¿ya? Así es que ahí podemos administrar justamente estos datitos, ¿ok? Ahí se encuentra justamente nuestro Felipe, ya, que en este caso está sin certificado porque lo acabamos de crear y por lo tanto ahí está su consulta full, ¿ok? Bien, de esta forma, vamos a volver a las láminas para los comentarios. De esta forma, entonces, vemos que podemos administrar, crear nuestros usuarios, asignarles el perfil. ¿Ok? ¿Ya? ¿Lo sabían? Recuerden que quien tiene el perfil de administrador es el que puede seguir haciendo estas asignaciones para otros usuarios. Aquí en la lámina inclusive yo les puse la URL directa para que puedan acceder, ¿cierto? Estamos ahí desde el principio. Portal-medio sl.sobos.com. Ahí ingresan root, la clave de acceso, marcan el cuadrito de no soy un robot. Como siempre son las validaciones que tienen algunas plataformas, ¿cierto? Ingresan y estamos listitos, ¿ok? Seguimos avanzando. Aquí está todo, si se fijan, ahí está todo lo que fuimos viendo. Bien, ahora, avancemos un poquito. Cuando ya tenemos creado nuestro usuario, hay algunos usuarios que van a necesitar el certificado digital. Recuerden que para poder cargar un certificado digital, obviamente hay que comprarlo en Acepta primero, ¿cierto? Este certificado tiene un vencimiento, ¿sí? Dura 2-3 años, 3 años si no me equivoco. Entonces, por lo tanto, hay que estar atentos también al vencimiento si es que ya llevamos un tiempo y se puede ir adquiriendo o para los nuevos usuarios también adquirir este certificado. ¿Para qué me sirve el certificado de ese usuario en particular? El certificado es único, por lo tanto no es el certificado de la empresa, sino que es el certificado del usuario, ¿ok? Se entiende entonces que es intransferible, ¿ok? Se asocia entonces al perfil, ¿ya? Con el que estamos ingresando a Acepta, ¿sí? Ahí tiene lógica. Se utiliza, por ejemplo, para realizar los procesos de cesión de documentos, que lo vamos a ver, el acuse de recibo de mercaderías o el rechazo, ¿cierto? En la aceptación o rechazo de los documentos. Para esos procedimientos necesitamos un certificado. Es decir, no cualquier usuario puede hacer esos procesos, la cesión, el acuse de recibo de mercaderías o servicios o en la aceptación de los documentos. Para esos 3 procesos necesitamos un certificado. ¿Qué vamos a hacer con este certificado o cómo lo vamos a tener? Lo tenemos comprado, nos entregan el archivo y lo dejamos en el computador, ¿cierto? Veamos entonces el video como nos muestra. Las láminas también nos van a mostrar lo mismo, pero es más entretenido el video, ¿cierto? Vamos a ir entonces a ello. Ahí está. ¿Cómo cargar entonces el certificado? Obviamente estamos en nuestra pantalla principal, ¿cierto? De Acepta para poder acceder. No soy un robot, ingresamos. De esta forma entramos nuevamente al menú, ¿cierto? De usuario, allá arribita, y esta vez entramos a perfil de usuario, directamente en el perfil de usuario. En el perfil de usuario hay una serie de datos, los principales, propios, ¿cierto? Y en la última laminita dice certificado digital.
Cuando abrimos esta laminita nos dice, por ejemplo, en este caso, dice, debe subir su certificado digital. Si no posee, debe dirigirse a la siguiente página, en el fondo, para comprarlo, ¿sí? Vamos a asumir que lo tenemos ya comprado, ¿ya? Y por lo tanto, simplemente nos vamos a la opción donde dice seleccionar un archivo. Vamos a ir a rescatar este archivo, ¿cierto? Desde el computador, ¿ya? Ahí están las opciones, ¿cierto? Seleccionamos el archivo. Ahí está el archivo en el computador, entonces el formato o la extensión es PFX, para ver si lo encuentran rapidito. Y ahí ese certificado debe tener una clave. Asignamos la clave y por lo tanto, ya teniendo el archivo y la clave, podemos decir subir certificado. Se procesa la carga, ¿cierto? Ahí se está procesando, está la ruedita ahí que gira. Y por lo tanto, nos debería aparecer un mensaje si se cargó correctamente o no. Va a ser una validación también, acepta, o el portal va a hacer una validación. Ahí nos dice entonces que la firma fue subida, es decir, el certificado, y testeada correctamente. Es decir, por eso se demoró un poquito, porque está revisando que haya sido correcta, que esté vigente, etcétera, y que la contraseña sea bien. En este caso, en esta opción, ya se nos actualiza la información y por lo tanto aquí ya vemos que el certificado se encuentra almacenado, dice que está cargado. El ID del certificado es un código interno y además nos indica la vigencia. Por lo tanto, 2 por 1. Si necesitamos saber en un futuro próximo cuál es la vigencia de un cierto certificado del usuario, podemos acceder aquí a perfil, ¿cierto? Ubicamos el usuario y ahí vemos que la vigencia, en este caso la vigencia del 2025, queda para rato todavía, tiene 3 años más, así es que estamos tranquilos por el momento. Podría haber alguno que a lo mejor la vigencia sea cercana. Ahí hay que hacer, ¿cierto? La definición de actualizar o no el certificado para ese usuario, ¿ok? Entonces, lo cargamos, ¿cierto? En el perfil, en la sección de certificado y además podemos volver a esta misma ventana para poder validar de que aquí esté la vigencia de este certificado entonces de acepta. ¿Ya? Podemos validar y dice testear ahí el certificado también si es que fuese necesario. Ahí nos está marcando que la fecha entonces de vigencia es hasta el 2025. De esa forma, en esta sección de certificado digital dentro del perfil, ya tenemos la información de que está cargado nuestro certificado, que acabamos de cargarlo, y que además tiene una vigencia en cierta fecha. ¿Se fijan? ¿Ya? Perfecto. Aquí en todo caso en las láminas también está justamente esta información donde podemos ir viendo, ¿cierto? De seleccionar nuestro archivo y que está ahí vigente. ¿Ok? Seguimos avanzando. Vamos al siguiente punto que ya vamos a ver directamente, ya soltamos un poco los usuarios y vamos directamente a lo que ocurre con documentos, ¿cierto? Proceso de documentos. Para este proceso, recuerden que necesitamos a un usuario que tenga el certificado cargado, ¿cierto? Bueno, la sesión de documento es un tema, ¿cierto? Que muchos, por ahí hay algunas confusiones o no saben muy bien cómo hacer el procedimiento. Vamos a ver a qué se refiere. La sesión de documento, en la definición, dice que es la entrega electrónica de la factura al cesionario, ¿cierto? Donde el cedente transfiere el crédito contenido en dicho documento. Mediante su anotación en el registro público electrónico de transferencia de créditos, se perfecciona la cesión de crédito, ¿sí? Vamos a ver los pasos para poder realizar justamente esta acción. Ya, primero en el menú principal nos vamos a la sección de emitidos, ¿cierto? En la sección de emitidos nos vamos a ir a la búsqueda avanzada. Vémoslo en un video mejor. ¿Ya? Vamos a ver entonces este procedimiento rápidamente. Si se fijan, estos procesos son súper rápidos, ¿ya? Los videos no son largos para nada, así es que vamos a verlo directamente y después lo conversamos. ¿Cómo realizar entonces la sesión directa de un documento electrónico? Nuevamente entramos a la plataforma, nos vamos a ir a la sección, ¿cierto? Ahí en el menú de los emitidos o también podemos entrar por el resumen, ¿cierto? Pero ahí está la búsqueda avanzada. Recuerden siempre tratar de utilizar los filtros que nos otorga
acepta. En este caso, por ejemplo, puede ser por fecha para encontrar ese documento, como también directamente puede ser por el folio, más fácil, ¿cierto? Ya, vamos a buscar un documento en particular. A veces los podemos buscar un poquito más masivo, ¿cierto? Para ir haciendo las entregas, pero en este caso vamos a buscar uno en particular. Ya he encontrado este documento, esta factura, ¿cierto? Dice que es una factura afecta. Marcamos el documento y le vamos a decir sesión. Vamos a marcar entonces el botón de sesión. Listo. Cuando aparece la sesión o cuando marcamos la sesión, debemos llenar este formulario, el cual es una declaración jurada de la entrega. ¿Sí? En el fondo estamos haciendo válido y oficial la entrega del documento. Debemos poner entonces y completar este formulario con los datos. Perdón. No alcancé a ponerle la pausa. Ahí está. Los datos entonces del RUT, la razón social, la dirección y el correo del sesionario, ¿cierto? Y los datos de la sesión, si hay condiciones, cuál es la clave del certificado, cuál es el correo del deudor y el monto que automáticamente lo asume. Luego marcamos el casillero, ¿cierto? Para que esté en el fondo que estamos diciendo que está firmando, por eso necesitamos el certificado, ¿se fijan? Ya. Y por lo tanto, una vez que esté todo completito, ya podemos decir OK. ¿Ya? El nombre del cedente es el usuario que está haciendo este proceso. ¿Ya? ¿Ok? Veamos entonces algunos detallitos que podemos encontrar aquí que están adicionalmente asignados. Si se fijan las láminas, ¿sí? Las láminas nos van diciendo lo mismo que nos mostramos en el video, ¿cierto? Que podemos buscar un documento por fecha, por número, ¿cierto? Podemos marcar varios, como también podemos marcar uno solo. Fíjense, ven ahí en los casilleritos que están marcados, ¿cierto? En la segunda columna, ¿ya? Marcamos e identificamos cuál es el documento que queremos ceder, ¿ya? Y por lo tanto complementamos este formulario. Completamos los datos, donde está el nombre del cedente, los datos del sesionario y los detalles de la sesión. Una vez que está listo, marcamos el casillero donde dice aceptación y luego ya podemos dar OK para que esta declaración jurada entonces sea efectiva. ¿Ok? ¿Listo? Avanzamos entonces. Ya. Aquí vamos a detenernos un poquito en los documentos pendientes de recepción en Acepta, que hay unas explicaciones técnicas que podemos dar, ¿ya? Se las marqué aquí directamente para que las pudiesen tener, repasar, ¿cierto? Y hay algunos tips también entre medio que podemos utilizar. Perdón. Entonces, los documentos pendientes de recepción en Acepta son todos aquellos documentos que existen, fueron emitidos para mí, ¿cierto? A mi nombre, pero que nuestro portal de Acepta no ha podido recibir. Ya, en resumidas cuentas eso. Entonces, veamos por qué. Dice que cuando se utiliza un facturador de mercado, Acepta, ¿cierto? Es frecuente que ocurran inconvenientes con el intercambio electrónico de documentos, es decir, el envío entre los facturadores. Ay, perdón. Perdón. Ya. Entonces, lo cual, sí, agüita. Está medio helado y estoy hablando fuerte. Ya. Entonces, lo cual genera diferencias entre los documentos recibidos por el portal del facturador y el Servicio de Impuesto Interno. Recuerden que el Servicio de Impuesto Interno es el primero que se entera cuando un documento es emitido, ¿cierto? Para quién va dirigido y empieza ahí a hacer las triangulaciones y tiene que esperar, por ejemplo, si es una guía, sabe que va a esperar la factura, etcétera, ¿cierto? Si es una nota de crédito, tiene que ir a revisar dónde está la factura relacionada, etcétera, etcétera. El servicio, entonces, es el primero que se entera. ¿Ok? Bien. Entonces, por lo tanto, estos facturadores de mercado, como el caso de Acepta y otros, ¿cierto? Necesitan irse cuadrando con el servicio, necesitan comunicarse con el servicio. Y es por eso que esta relación entre los facturadores a veces no está muy clara, no está muy nítida y se cortan las relaciones en el fondo o no hay mucha comunicación. Cuando se pierde la comunicación, claramente no alcanzamos a estar igual que lo que tiene considerado el Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? Entonces, tenemos dos alternativas para esta problemática.
Dice que respecto a la búsqueda de documentos no recibidos en el portal de Acepta, se debe considerar lo siguiente. Primero, el intercambio electrónico, es decir, que me llegue el documento, lo realizan los facturadores electrónicos, ¿cierto? En este caso, lo que decíamos es Acepta con el otro facturador, el del proveedor, ¿cierto? Por lo que, si no están llegando los documentos al portal de Acepta, es debido a que el facturador electrónico del proveedor, el otro, ¿cierto? Tiene inconsistencias al momento de realizar el intercambio electrónico, o realizó el intercambio a otra casilla de mail, o simplemente no realizó el intercambio. ¿Ya? ¿Ok? Para este caso, ¿cierto? De los documentos que no han sido recibidos por el portal de Acepta, Acepta posee una funcionalidad, que es la que vamos a ver, adicional llamada pendientes de recepción en Acepta. Directamente los identifica, no tiene el detalle, ¿cierto? Tiene los rasgos generales, no tiene ese detalle que podemos ver el documento, ¿cierto? No le llega el documento y esa es la pérdida de información en el camino, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace Acepta es decir, perfecto, mira, la factura te la mandó don Juan, ¿cierto? Y son 200.000 pesos. Podría decirnos eso, ¿sí? El detalle ya se desconoce todavía. Bien, esta categoría entonces nos muestra justamente esta ventanita, vamos a ver este dato primero, ¿cierto? Donde corresponde a la sección de búsqueda, donde Acepta informa que los documentos que fueron emitidos al RUT de la empresa, ¿cierto? Que se encuentran enviados al Servicio de Impuesto Interno y aceptados por este. Recuerden que el servicio valida que el documento emitido esté correcto y recién ahí entonces dice, sí, perfecto, es válido, ¿cierto? ¿Ya? Pero que en algún motivo del intercambio electrónico no han sido recepcionados por el portal de Acepta. Lo que decíamos anteriormente, probablemente está un poco inconsistente la comunicación entre el facturador del proveedor y Acepta y por lo tanto no puede recibir el documento. Ahí en esa opción nos dice que hay una factura electrónica pendiente de recepción. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí está el tips. No se les olvide esta lámina. ¿Ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Ya? En este tipo de casos, debe comunicarse con el proveedor, solicitar que realice un reenvío de intercambio de XML. Es decir, si no lo está enviando naturalmente, hay que solicitar entonces que haga un reenvío el facturador, ¿ok? Validando que la casilla a la cual está realizando sea la indicada en el Servicio de Impuesto Interno, es decir, managerrecepción@custodium.com. Validen ese dato y que el proveedor o el facturador del proveedor valide ese dato, ¿ya? Adicionalmente, tienen la opción de solicitar al cliente el sobre de envío de los documentos y enviarlos por mail, sin asunto ni detalle, a la casilla managerrecepción@custodium.com. ¿Ya? Hay algunas alternativas como para complementar, ¿cierto?, esta falta de comunicación que puede existir entre los facturadores para que podamos tener nuestra información completa, ¿ya? Ahora, desde la sección antes indicada de los documentos pendientes de recepción, también es posible realizar la notificación al Servicio de Impuesto Interno de aceptación o reclamo, es decir, no nos quedamos de manos cruzadas, no nos quedamos ahí con un proceso incompleto, sino que a pesar de no ver el detalle de ese documento, podemos de todas maneras aceptarlo o reclamarlo según corresponda, ¿ya? Aunque no hayamos visto entonces este documento tal cual en el portal, es decir, no nos llega el PDF, ¿ok? De todas maneras, ojo, de todas maneras se recomienda solicitar el intercambio al proveedor, es decir, hacer los pasos anteriores para poder mantener la información completa. Independiente que los números nos cuadren, siempre es bueno tener, ¿cierto?, el detalle de nuestro documento, ¿ya? Veamos entonces este proceso de aceptación, cómo se puede realizar. Vamos a cambiar de pantalla, un videito entretenido. Listo. Entonces, estamos directamente, nuevamente, ingresando a nuestro portal y vamos a realizar la visualización de estos documentos pendientes. Nos vamos, por ejemplo, al menú de buscar, que está al principio del menú principal, y en el origen vamos a decir que vamos a buscar los documentos recibidos, ¿ok? Los documentos recibidos. Aquí directamente podemos buscar por un rango de fecha, por ejemplo, rango de folio, etc.
En el estado de documentos vamos a seleccionar directamente justamente los que tenemos problemas, ¿cierto? Donde dice acepta, dice pendiente de recepción en acepta, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ir a esa sección y vamos a buscar. Nos va a entregar una lista de documentos que tiene esa problemática, en este caso hay varios que están, y justamente en acepta dice no recibido en acepta, es decir, no hay visualización del documento. Pero sí tenemos quién es el emisor, tenemos el valor del documento, cuál es el tipo de documento, si es nota de crédito, si es guía, si es factura, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, marcamos, si vamos a aceptar o vamos a reclamar, marcamos de todas maneras el documento, le decimos, por ejemplo, aceptar y nos va a aparecer la ventana natural de aceptación, por ejemplo, en este caso del documento o el recibo de mercadería. ¿Ok? En este caso vamos a aceptar la mercadería, se completan y se marcan estos tickets, ¿cierto? Para notificar al servicio que estamos haciendo el proceso, al emisor que estamos haciendo el proceso y declaramos bajo juramento de acuerdo a la ley 19.983. ¿Ya? Le damos OK y ya el documento, a pesar de, ¿cierto? No tener el detalle de ese documento, sino que la generalidad, de todas maneras podemos hacer el proceso. No olviden comunicarse entonces con su proveedor para que podamos solventar de si tener nuestro documento entonces en el portal de Acepta y así están exactamente iguales de la información que tiene el Servicio de Impuesto Interno y los movimientos comerciales, obviamente, que vamos teniendo. ¿Ya? ¿Ok? Volvamos, cambiemos, veamos otro detalle, otro temita. Bien, aprovechando que habíamos visto el acuse de recibo de mercadería servicio, vamos a ir directamente a un acuse de recibo de mercaderías en forma natural, ¿cierto? No desde la parte de documentos pendientes de recepción, sino que vamos a ir directamente, ¿cierto? Recuerden que para todos estos procesos que hemos realizado, justamente necesitamos que el usuario tenga su certificado cargado. Y el certificado es individual, por persona, por usuario. ¿Ya? ¿Ok? Vamos nuevamente y nos cambiamos rápidamente. Vamos a ver otro video. Después me dicen si les resultó cómodo ver los videitos más que ver la información directa. Ya, acuse de recibo entonces de mercadería o servicio. Recuerden que no tan solo la mercadería, sino que también el servicio son los que lógicamente necesitamos hacer el acuse de recibo, ¿ok? Para poder complementar nuestro proceso. Vamos a entrar a nuestro portal de Acepta, ¿cierto? En este caso es obligatorio, es fundamental que se marque que no es un robot, eso como validación, ¿cierto? De repente nos puede pasar ese detallito. Ya, bueno, vamos a lo importante. Entramos a nuestro portal y nos vamos a ir a la búsqueda. Y en la búsqueda directamente nos vamos a ir a los documentos recibidos. Vamos a los documentos recibidos y esta vez, por ejemplo, para poder hacer acuse más generalizado, vamos a buscar y vamos a usar el filtro de fecha, ¿ya? Vamos a poner ahí un filtro de fecha. Podemos ir revisando día a día, podemos ir revisando dentro de la semana, en fin. Aquí, por ejemplo, está acotado a 2 días nomás y por lo tanto, al detectar cuál es el documento, recuerden que pueden visualizar el documento, ¿cierto? Hacer el chequeo. Vamos a marcarlo y luego identificar si aceptamos o rechazamos. Al aceptar, vamos a elegir si es aceptación del contenido o recibo de mercadería. En este caso estamos recibiendo la mercadería o servicio. Nuevamente marcamos notificar al servicio, al emisor y declaramos bajo juramento de acuerdo a la ley 19.983, la acción seleccionada será enviada al Servicio de Impuesto Interno conforme a la ley 20.956. Acuérdense de todos los cambios que han habido. Damos OK y ya con eso nuestro documento está listo, ¿cierto? Aceptado. Y por lo tanto, nuestro documento no, la mercadería o parte del documento. Luego viene la etapa en que aceptamos el documento finalmente, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Son 2 los procesos antes de aceptar. Primero es la mercadería o servicio y luego es el contenido del documento, ¿ok? Ya, vamos a ver. Recuerden que las láminas entonces tienen todo este mismo proceso, lo mismo que estamos viendo en el video, están acá en las laminitas, ¿cierto? Lo más clarito posible, ahí está, ¿cierto? El paso a paso, cómo deben irse marcando entonces los tickets y eso. Bien,
Vamos ahora a el último tema de acepta, que hace referencia a los reportes, la reportería. ¿Para qué me sirve la reportería? Para, en el fondo, extraer un Excel y poder cuadrarme o validar la información, ¿cierto? Con, por ejemplo, el ERP o cuadrarla con la información que tengo en el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? ¿Ok? Bien, aquí vamos a ir al menú inicial y vamos a elegir entre los emitidos y los recibidos. Uno de los dos me sirve, ¿cierto? ¿Cuál es la información que quiero mirar? ¿Ya? Luego también puedo ir a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Y después voy a llegar entonces a esta ventana donde están los documentos emitidos. Pero vamos a mirarlo en el video mejor, ¿cierto? ¿Ya? Compartimos pantalla y vamos a acceder entonces a este video donde vamos a ver prácticamente cómo se saca, cómo se extrae el informe. Vamos a entrar nuevamente al portal de Acepta. Ahora sí marcamos que es robot, así que ahora sí no nos dice que estamos mal. Bien, emitidos o recibidos, dependiendo de, ¿cierto? De las dos formas, podemos ir a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Que tiene mucho más filtro y eso. Vamos a elegir un rango de fecha. Para el ejemplo, obviamente los rangos están cortitos, ¿cierto? Para que no salga tanta información. Pero ahí podemos ir viendo si necesitamos algún otro tipo de filtro, ¿cierto? Aquí en el tipo de documento, por ejemplo, también podemos elegir un documento en particular. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, en este caso, yo quiero las facturas de ese rango de fecha. Así, súper acotado. ¿Se fijan? Bien, está el listado de los documentos y, por lo tanto, puedo marcar cuáles son los documentos que necesito para mi informe. ¿Se fijan? Ahí están marcados, los podría haber marcado con el primer casillero que está en el nombre de la columna, ¿cierto? O irlos marcando uno a uno, según los que necesite. Y después le voy a decir exportar. ¿Ya? Cuando le digo exportar, obviamente me dice, vamos a procesar esto y en unos minutos vamos a la sección de reportes. Los reportes o la sección de reportes recibe lo que exportamos, lo que mandamos generar en el fondo. ¿Se fijan? Ahí estamos en la sección de reportes. Vamos a acceder a esta sección y dice que el usuario tal, en tal hora, tal fecha, solicitó documentos, ¿cierto? O solicitó un informe que contiene tantos registros, que contiene tal información, ¿sí? Ahí podemos descargar entonces nuestro archivo, que es un CSV. Nos va a entregar comprimido, lógicamente, pero ya podemos abrir este archivo y por lo tanto visualizar nuestro reporte. El reporte nos va a mostrar los datos, obviamente, de las facturas que estábamos solicitando. Si se fijan ahí, está entonces los datos e información de los datos de la factura, ¿cierto? Los montos, el RUT, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden entonces, para poder generar el reporte, armo el reporte en el fondo. Yo solicito ciertos datos, utilizo mis filtros, ¿cierto? Y le digo que genero, que exporto. Después me voy a los reportes y voy a descargar ese archivo generado. Ahí va quedando todo un historial de cuál es el usuario que ha sacado qué dato, por ejemplo, y cuánta información tenía cada uno de esos reportes. ¿Ya? Por ahí también podemos ir haciendo esa validación. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño cambio de portal, ¿cierto? Vamos a ver nuestro último tema, que es la descarga de folios en el servicio de impuestos internos. Para algunos es súper fácil esto, para otros les cuesta un poquito todavía. Entre tanto menú del servicio, obviamente uno se pierde, ¿cierto? Bueno, ahora lo vamos a ver gráficamente cómo se realiza la descarga y vamos a ir haciendo, ¿cierto?, algunos comentarios de la información que vamos recibiendo desde el servicio, ¿ok? Siempre es bueno ir leyendo la información que va apareciendo en cada una de las ventanas. Después la vamos a ver de memoria, pero al principio por lo menos vamos viendo qué es lo que nos comunica el servicio, dónde hay que mirar directamente, ¿ok? Vamos al video. Vamos al video entonces, donde vamos a ingresar al servicio de impuestos internos. Ingresamos desde servicios online, entramos a la sesión, ¿cierto? Vamos a ir más lentito, a la sección de facturación electrónica. Dentro de
factura electrónica, vamos a decir sistema de facturación de mercado. Recuerden que ahí estamos informando cómo facturamos. ¿Cómo facturamos? Por medio de acepta, por lo tanto es una facturación de mercado. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ir entrando al menú, al menú, al menú. Aquí entonces, dentro del sistema de facturación de mercado, tenemos varias alternativas. ¿A dónde vamos? Al timbraje electrónico. Claramente necesitamos folio, ¿cierto? Listo. Vamos a entrar y aquí nos dice, dentro del timbraje también dice, anulamos folio, anulación masiva, reobtención de folio, información de timbraje, consultar folio, solicitar timbraje. Vamos a solicitar timbraje, ¿ya? Vamos a entrar ahí. Si se fijan, son varios menús. Ya. A partir de aquí, a pesar de que estamos en la sesión de la empresa, lógicamente necesitamos ir completando los datos que el servicio nos va a volver a pedir en algunos casos, ¿cierto? En este caso es el root del contribuyente. Digitamos el root, indicamos el dígito verificador y le damos continuar. Perfecto. Ahora esta ventana nos muestra, fíjense bien que aquí ya estamos armando la solicitud, ¿cierto? Ya reconoció el root de la empresa y ahora debemos seleccionar cuál es el documento que necesitamos esos folios, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Vamos a elegir, por ejemplo, la factura electrónica código 33, la afecta comúnmente conocida, ¿cierto? Aquí donde ya debemos empezar a mirar, fíjense bien. Nos dice que el rango máximo autorizado a timbrar es de 61, por ejemplo. Y abajito hay un mensaje en que dice que según los registros del servicio, ¿cierto? Considerando timbrajes históricos, los documentos emitidos y o anulados, la empresa posee folios disponibles o sin utilizar de un total de 54, ¿sí? Por lo tanto, lógico, ¿cierto? Si yo tengo un rango máximo, pero tengo todavía muchos folios, a lo mejor no me he dado cuenta que tengo esa cantidad de folios. A lo mejor me he ido saltando, ¿cierto? Y han sido, no inconsistencias, pero sí saltos en los correlativos y por lo tanto voy perdiendo de poder pedir más si es que no voy a utilizarlos. ¿Se fijan? Entonces hay que estar ojito porque si no, por ejemplo, si esos 54 en realidad yo veo y según yo no tengo ni uno disponible o me quedan, no sé, 5, ¿cierto? Quiere decir entonces que tengo que anular todos hacia atrás, ¿cierto? Para que ya me los deje disponible para una nueva solicitud. ¿Se fijan? Entonces hay que tener ojo ahí de lo que nos va leyendo, nos va diciendo el servicio. Bien, entonces aquí me dice, ¿cuántos folios vamos a pedir? Vamos a decir 10. ¿Cierto? Y le decimos solicitar numeración. Lean todos los mensajitos. Recuerden, dice, rango máximo autorizado a timbrar es el número máximo de folios que el servicio autoriza al contribuyente en función de la emisión de documentos, folios anulados de los últimos 6 meses y los folios disponibles del contribuyente. ¿Se fijan? En el fondo el servicio va diciendo, mira, según tu historial, es esto lo que te puedo autorizar. ¿Ya? No puedo llegar y pedir 100, por ejemplo, si tengo poco movimiento, lógicamente no me va a autorizar. Recuerden que además los folios caducan, así que por lo tanto, ojo con eso. Ya, avancemos. Solicitamos esta numeración, entonces 10 para la factura. Y aquí nos hace un resumen primero, ¿sí? Nos dice, perfecto, el usuario tal, ¿cierto? Está haciendo esta solicitud, 10, hay disponible 54 y el máximo autorizado 61. Y ahí nos indica cuáles serían los folios correspondientes a estos 10 que teóricamente estarían autorizados. En este caso nos dice 1709 al 1718, ahí 10, ¿cierto? Y nos dice, mira, ojo, el timbraje anterior fue en tal fecha, tal persona, tal cantidad y esa numeración, ¿ya? Siempre hay que tener en consideración esta información, ¿ya? Obtenemos folios entonces, aquí es donde ya vamos a poder rescatar el archivo. Esta información, hasta el mismo servicio dice, se recomienda guardar este aviso como comprobante. Este dato, sáquenle una foto, imprímalo, como quieran, pero guarden esta ventanita donde dice que a tal hora, ¿cierto? Tal día, se ha autorizado a la persona tal, ¿cierto? De que para un documento X, la numeración. ¿Se fijan? Ahí están todos los datos de cómo se hizo la solicitud, ¿ya? Una vez que hacemos ese guardado, ¿ya? Podemos presionar el botón que dice aquí, bien grande, ¿cierto? Para que nos entregue el archivo, que es el archivo que necesitamos, ¿cierto? Luego trabajar en el ERP correspondiente, ¿cierto? Si
si tenemos que mandarlo a soporte o podemos cargarlo directo o le decimos al informático que lo aloje en el servidor, etcétera, ¿cierto? Toda esa información de su ERP, según el ERP es distinta, ¿cierto? Por lo tanto, ahí generamos el archivo y ya este archivo XML, ahí lo vamos a ver, ahí está. Recuerden que además el archivo tiene un resumen de todas esas letras y números que tiene. Fíjense bien, si lo sabemos leer. Al principio nos dice folio, servicio impuesto interno, ¿cierto? Fácil leerlo. Después viene el root, después viene el tipo de documento, 33. Y después viene la numeración de inicio y solo la numeración de inicio. Y luego viene la fecha en que se genera. ¿Ok? La fecha y hora en que se genera, que debería cuadrar con lo que dice el archivo que habíamos guardado. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma vamos a poder visualizar todos los datos referidos, ¿cierto? Aquí si quieren abrirlo, lo abren, pueden validar, ahí están justamente los datos de la empresa que corresponde. Ya, esta información después proceden con su ERP y ya estaríamos listos con justamente la solicitud. Recuerden que muchas veces los ERP tienen notificación y van diciendo te queda poco o va a caducar, ¿ya? Así que estén atentos justamente a esos datos. Aquí en el material volvimos paso a paso, uno a uno las secciones, uno a uno las instrucciones, ¿ya? Ahí está todo lo que fuimos validando y por lo tanto, ¿cierto? Ahí estamos con nuestra información.